En este ejercicio nos piden calcular el flujo del campo vectorial 2x, 4xy, 3z a través de la superficie cerrada limitada por el paraboloide x cuadrado más y cuadrado igual a 2 más z y el plano z igual a 1. Para calcular un flujo a través de una superficie cerrada, los dos procedimientos son, por un lado, aplicando la definición de flujo y por otro, utilizando el teorema de Gauss. Vamos a empezar utilizando el teorema de Gauss, que normalmente, en la mayoría de los casos, pues suele salir bastante más rápido que aplicando la definición. Nuestro campo vectorial, como hemos dicho, es el campo vectorial con estas tres componentes que tenemos aquí, y el teorema de Gauss, recordamos que decía que el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada era lo mismo que la integral triple de la divergencia del campo F a través del recinto V limitado por nuestra superficie. Empezamos calculando la divergencia del campo F. La divergencia de un campo vectorial era un campo escalar que se obtenía derivando la P con respecto a X, la Q con respecto a Y y la R con respecto a Z y sumando las derivadas. P, Q y R por las tres componentes del campo vectorial. Identificamos esa P, esa Q y esa R. Calculamos las tres derivadas. Derivada de 2X con respecto a X, 2. Derivada de 4XY con respecto a Y, 4X. Y derivada de 3Z con respecto a Z, 3. Operamos y ya tenemos calculada la divergencia, 5 más 4x. La colocamos en nuestra integral triple y el ejercicio del flujo que queríamos calcular se ha convertido en un ejercicio de integral triple. El ejercicio se reduce a calcular la integral triple de la función 5 más 4x a través del recinto limitado por nuestra superficie. Esa es la integral triple que queremos calcular y para ello pues analizamos nuestro recinto. Como antes hemos comentado, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 más z representa la ecuación de un paraboloide. Observemos que x e y están elevados al cuadrado y z no tiene cuadrado, así que es un paraboloide que va en la dirección del eje z y el vértice estará cuando la z vale menos 2, porque observamos que cuando la z vale menos 2 nos queda un único punto, es decir, el vértice del paraboloide. Además se puede comprobar rápidamente que va hacia arriba, pues este es nuestro paraboloide. Lo cortamos con el plano z igual a 1, así que lo cortamos a esta altura con z igual a 1 y este es nuestro recinto de integración. Recordemos que el recinto de integración de la integral triple es el recinto encerrado por esta superficie, todo el recinto que tenemos aquí dentro. Bueno, pues a la vista de nuestro recinto, pues podemos deducir que las coordenadas más apropiadas para realizar esta integral triple van a ser las coordenadas cilíndricas. Para ello observemos que la proyección de esta figura sobre el suelo, sobre el plano XY, pues va a ser el círculo que se nos forma aquí arriba cuando cortamos el paraboloide con el plano z igual a 1, así que empecemos a calcular ese corte. Cogemos la ecuación del paraboloide, cogemos la ecuación del plano, resolvemos el sistema, así que sustituimos la z por 1 y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 3, que corresponde con la ecuación de esta circunferencia. Recordemos que nuestro recinto proyección sobre el suelo será el interior de esa circunferencia, es decir, el círculo de centro del origen y radio raíz de 3. Pasamos a coordenadas cilíndricas, x igual a rho coseno de tita, y igual a rho seno de tita y z igual a z, y vamos a empezar a pensar en los límites de integración. Hacemos como siempre, fijamos o vemos los límites de integración de la variable z y ya luego vemos los de rho y de tita en el plano proyección, en el recinto de proyección sobre el plano XY. Pues los límites de integración de la z, si observamos nuestra figura, observemos, la rayamos imaginariamente aquí con el ratón, observemos que los límites de la z van comprendidos por abajo por el paraboloide y por arriba por el plano z igual a 1, es decir, la constante 1. Así que los límites de la z irán entre el paraboloide y el plano. Ya hemos dicho que el recinto de proyección sobre el plano XY es el interior de la circunferencia de centro del origen y radio raíz de 3, circunferencia centrada en el origen, pues el rho entre 0 y el radio, rho entre 0 y raíz de 3, y como es el círculo completo centrado en el origen, pues el ángulo entre 0 y 2pi. Como vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, pues venga, vamos a completar los límites de integración de la z. Paraboloide, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 menos z, así que la z será x cuadrado más y cuadrado menos 2. Como vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, sustituimos x por su valor e y por su valor, rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado, pues rho cuadrado, así que el límite inferior del paraboloide será rho cuadrado menos 2. De la misma manera, el límite superior, z igual a 1, pues 1. Ya tenemos los límites de la z y los de rho y tita, los que antes habíamos comentado. El ejercicio, pues, se convierte en utilizar estos límites de integración, las coordenadas cilíndricas que hemos hablado, con sus jacobianos y los 6 límites de integración que acabamos de comentar. Vamos a sustituir nuestra integral triple, ya sabemos los 3 pasos que hay que hacer.
límites antiguos por límites nuevos, variables antiguas por variables nuevas y los diferenciales de las variables antiguas por el jacobiano y los diferenciales de las variables nuevas. Así que la integral triple la podemos montar de esta forma. Observemos que z, los límites de z dependen de ρ, así que primero vamos a integrar con respecto a z con sus límites de integración y luego con respecto a θ y con respecto a ρ, como son los límites constantes, pues podemos elegir el orden que consideremos más adecuado. Sustituimos la x por ρ coseno, colocamos aquí y que no se nos olvide de poner el jacobiano, ρ, que es el valor del jacobiano. Observemos como siempre en este tipo de integrales tenemos dos sumandos, por un lado 5 por ρ y por otro 4 ρ coseno de θ por ρ. Siempre una buena idea es echarle un primer vistazo rápido a la trigonométrica. Observemos que θ va entre 0 y 2pi, así que este coseno de θ que tenemos aquí, que es la única expresión donde aparece la variable θ en esa integral, coseno de θ, positivo en dos cuadrantes, negativo en dos cuadrantes, así que todo este término en el que aparece el coseno de θ, pues va a salir 0, y por lo cual nuestra integral pues se reduce simplemente al otro sumando, el de 5 por ρ. Calculamos esta integral triple, para ello observemos que no hay nada que dependa de θ, pues después de sacar el 5, la constante que tenemos aquí, sacarla afuera, no hay nada que dependa de θ, ya no queda nada que dependa de θ en esta expresión, así que la integral con respecto a θ, pues 2pi, tenemos 2pi arriba y 0 abajo, pues 2pi, y nos quedan estas dos integrales. Observemos también que tampoco hay nada que dependa de z, así que el resultado de la integral con respecto a z, el límite de arriba menos el límite de abajo, y ya nos queda una única integral. Operamos esto que tenemos aquí, y nos queda esta expresión que aparece aquí, y ahora ya simplemente, como siempre, primitiva de lo que tenemos aquí, sustituimos arriba, sustituimos abajo y restamos. Pues 10pi por una primitiva de 3ρ, 3ρ cuadrado partido 2, una primitiva de menos ρ al cubo, menos ρ a la cuarta partido 4, sustituimos en raíz de 3, sustituimos en 0 y restamos, y operando la expresión que nos ha quedado, pues 45pi partido 2, que es el resultado del flujo que nos han pedido. Una vez que hemos calculado el flujo por el teorema de Gauss, pues vamos a hacerlo por el segundo procedimiento, que será aplicando la definición. Recordemos que nuestra figura está formada, nuestra superficie cerrada, por un lado por el paraboloide, por otro lado por la cara plana que tenemos por aquí arriba, así que el flujo que queremos calcular será el flujo a través de la cara de arriba, de la cara plana, más el flujo a través de la superficie del paraboloide. Vamos a ver las cosas que tenemos comunes para calcular estos dos flujos. Recordemos que la definición de flujo decía que el flujo de un campo vectorial a través de una superficie era la integral de superficie sobre dicha superficie del producto escalar del campo F por el vector n. N era el vector perpendicular y unitario a la superficie. El recinto de proyección de cualquiera de estas dos superficies sobre el suelo lo vimos antes. Esta es otra de las razones por la cual conviene este tipo de ejercicio empezar a resolverlo por el teorema de Gauss, porque las decisiones que tomemos para resolverlo por el teorema de Gauss, las decisiones que tomemos para calcular la integral triple, nos sirven de información y nos hacen ya adelantar trabajo para que luego cuando calculemos el flujo por caras, pues ya tengamos esas decisiones, ya las tenemos tomadas y toda la información recabada. El recinto de proyección sobre el suelo ya lo vimos antes, sobre el plano XY era el interior de esta circunferencia, la centrada en el origen y de radio 3, así que ya vamos a decidir proyectar evidentemente sobre el suelo, y la fórmula del flujo quedará la integral doble sobre r de xy, siendo r de xy esta proyección, de f por n, el campo escalar que teníamos antes, es decir, el producto de estos dos campos vectoriales sale un campo escalar, y para calcular la integral de superficie ya sabemos, multiplicando por 1 partido valor absoluto de coseno de gamma, porque hemos proyectado sobre el plano xy, diferencial de x y diferencial de y. Bueno, en el interior de este recinto ya vimos antes los límites de integración, coordenadas polares, x igual a ρ coseno de θ, y igual a ρ seno de θ, el jacobiano vale ρ, y los límites de integración, el ángulo de rotación entre 0 y 2pi, y la distancia al origen ρ entre 0 y raíz de 3. Vamos ya a la primera de las superficies, vamos a empezar por la cara plana, por la superficie z igual a 1, tenemos nuestra fórmula de flujo que acabamos de ver, y vamos a empezar a buscar los distintos elementos de la fórmula. El campo vectorial F lo tenemos siempre en el enunciado del ejercicio, pues habrá que calcular n, vector perpendicular y unitario a la superficie. Sabemos que toda superficie tiene dos vectores perpendiculares y unitarios, y sabemos que en el teorema de Gauss nos dicen que el resultado del flujo coincide con el resultado de la integral triple siempre que tomemos el campo de vectores exteriores. Así que, mientras no nos indique lo contrario, cogeremos el exterior, pues observemos que este es el vector que queremos calcular. Vector perpendicular unitario y exterior al plano z igual a 1.
Simplemente con este pequeño dibujito que nos puede ayudar, observamos que ese vector no es necesario ningún tipo de fórmula para calcularlo. Observamos que ese vector tiene de coordenadas 0, 0 y 1. Por lo cual ya tenemos nuestros cosenos directores. Coseno de alfa vale 0, coseno de beta vale 0 y coseno de gamma vale 1. Pues empezamos a sustituir en nuestra fórmula f por n, las componentes del campo vectorial por las componentes del vector perpendicular. Hacemos el producto escalar y nos queda 3z. Ahora queremos multiplicarlo, aquí está nuestra fórmula, por 1 partido valor absoluto de coseno de gamma, así que multiplicamos esa expresión que hemos obtenido por 1 partido valor absoluto de 1, que es el coseno de gamma, y obtenemos 3z. Recordamos que en la definición de integral de superficie, que al fin y al cabo es lo que estamos calculando aquí, porque estamos calculando una integral de superficie, si vamos a integrar con respecto a x con respecto a y, hay que sustituir el valor en este caso de la variable z por el valor que tenga en la superficie a través de la cual estamos calculando el flujo. Estamos calculando el flujo a través de la superficie z igual a 1, así que sustituimos en esa expresión la z por 1 y obtenemos 3. Es decir, el integrando de nuestra integral doble, esta que tenemos que calcular aquí, será 3. Pues ya tenemos el ejercicio que queremos hacer reducido a calcular esta integral doble en el recinto de R de xy, que ya sabíamos que era el círculo de centro del origen y radio raíz de 3 que teníamos por ahí. Observemos que en esta integral podemos sacar el 3 fuera y nos queda 3 por la integral doble en el recinto de proyección sobre el plano xy de la función 1. Observemos esta integral, aplicamos las propiedades de las integrales dobles y la integral doble de la función 1 sobre un recinto siempre es el área de ese recinto. Es un círculo de radio raíz de 3, así que 3pi por el radio al cuadrado. Y ya tenemos el resultado de nuestro flujo, en este caso 9pi. Para terminar el ejercicio, pues nos falta calcular el flujo a través de la otra cara, es decir, el flujo a través del paraboloide. Dibujamos el paraboloide y observemos de nuevo, queremos elegir el vector perpendicular unitario y exterior a esta superficie. Pues si lo dibujamos, observamos que este es el campo de vectores perpendiculares unitarios y exteriores. Al dibujarlo observamos que no es como la cara anterior, que el vector era constante e incluso a ojo fuimos capaces de calcularlo, pues vamos a calcularlo por el siguiente procedimiento. Cogemos la superficie, en este caso el paraboloide, y la expresamos en forma implícita, es decir, toda su ecuación en un miembro igual a 0. Esta sería la ecuación o la función que define nuestra superficie en forma implícita y vamos a calcular el gradiente. Recordemos que el gradiente es vector perpendicular a la superficie. Pues si queremos el gradiente pero unitario, es decir, vector perpendicular y unitario a la superficie, pues ya podemos obtener que los cosenos directores, el vector formado por los cosenos directores y el vector gradiente, que recordamos que es derivando con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, tienen que ser paralelos y por lo tanto sus coordenadas tienen que ser proporcionales. Cuando dos vectores son paralelos, sus coordenadas son proporcionales y sus módulos también siguen la misma proporción. El vector formado por los cosenos directores es un vector unitario y el módulo del vector gradiente pues será raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pues con esta relación vamos a calcular coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Empezamos a calcular derivadas. G' de x, pues derivada esta función con respecto a x, 2x. G' de y, derivada esta función con respecto a y, 2y. G' de z, derivada esta función con respecto a z, menos 1. Y aquí pues raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas componentes que hay aquí. Despejamos coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Coseno de alfa, 2x partido esta raíz, 2x partido esta raíz. Coseno de beta, 2y partido la raíz. Y coseno de gamma, menos 1 partido la raíz. Recordemos que toda superficie tiene dos campos de vectores perpendiculares. En este caso, uno exterior y otro interior. Así que el vector de los cosenos directores pues será más o menos esta expresión de aquí. Para que el resultado nos coincida con el que hemos obtenido por el teorema de Gauss, recordemos que vamos a elegir el vector exterior. Pues analizamos un momento de nuevo en nuestro dibujo qué características vemos que tienen estos vectores exteriores y podemos observar gráficamente que estos vectores exteriores van hacia abajo. Recordemos que en un vector, en un vector la coordenada que marca si un vector va hacia arriba o hacia abajo es la tercera coordenada, la coordenada z, la que se mueve en este eje, así que para que vayan hacia abajo la tercera coordenada tiene que ser negativa. Observemos que en este vector la tercera coordenada que teníamos aquí ya era negativa, así que de los dos posibles vectores perpendiculares que podemos considerar, el exterior será el que tenga la tercera componente negativa, es decir, este que tenemos aquí. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos que vamos a necesitar.
Las componentes del campo vectorial las tenemos en el enunciado del ejercicio, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma lo acabamos de calcular, pues con todos esos elementos retomamos nuestra fórmula. Vamos a calcular primeramente f por n, producto escalar de estos dos vectores, el campo vectorial y el de los cosenos directores, primera por primera más segunda por segunda más tercera por tercera, y obtenemos esta expresión. Y ahora ese producto escalar que acabamos de calcular vamos a multiplicarlo por 1 partido valor absoluto de coseno de gamma. Ponemos la expresión de f por n que acabamos de calcular, ponemos la expresión de 1 partido valor absoluto de coseno de gamma, que lo tendremos por aquí, multiplicamos y nos queda esta expresión. Recordemos que este será nuestro integrando de nuestra integral doble en cuanto sustituyamos la variable z, ya que vamos a proyectar sobre el plano xy, en cuanto sustituyamos la variable z por su valor en la superficie. Recordemos que nuestra superficie es el paraboloide, así que el valor de z será x cuadrado más y cuadrado menos 2. Pues sustituimos z por ese valor, operamos nuestra expresión y obtenemos que este será nuestro integrando de la integral doble. Por lo tanto, aplicando la definición de flujo, el ejercicio se reducirá a calcular la integral doble de esta función sobre r de xy. R de xy, la proyección de nuestra superficie sobre el suelo, que ya habíamos visto antes que era el interior de una circunferencia. Y vamos a utilizar coordenadas polares, ya teníamos los límites de integración, pues sustituimos cada cosa en su sitio. Integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y raíz de 3, diferencial de rho y diferencial de tita, y sustituimos x por rho coseno y por rho seno, y que nunca se nos olvide el jacobiano de la transformación. Tenemos 4 sumando, observemos que tenemos estas 4 funciones todas multiplicadas por rho, pues analizamos brevemente para empezar qué pasa con las trigonométricas. Observemos que estamos integrando entre 0 y 2pi, coseno cuadrado, siempre positivo, por ahí poco podemos hacer. Seno cuadrado, siempre positivo, tampoco hacemos nada. En este sumando no hay nada que dependa de tita, así que si nos centramos en este de aquí, coseno por seno cuadrado, 2 cuadrantes positivos, 2 cuadrantes negativos, así que el resultado de esa integral, el resultado de ese sumando, pues sí será 0, y nos quedan los otros 3. Así que tenemos que calcular esta integral doble. Pues vamos calculando cada uno de ellos sumando. Observemos el primero, rho cubo, primitiva rho a la cuarta partido 4 entre 0 y raíz de 3, y coseno cuadrado de tita, positivo en los 4 cuadrantes, pues 4 veces el primer cuadrante, y el primer cuadrante siempre será un medio de la función beta. Pues 4 veces por un medio de la función beta correspondiente, coseno cuadrado, pues un medio, 3 medios. Vamos con el segundo sumando, este que tenemos aquí, una primitiva de menos 3 rho al cubo, menos 3 rho a la cuarta partido 4, entre 0 y raíz de 3, y seno cuadrado de tita, positivo los 4 cuadrantes, así que 4 veces el primer cuadrante, 4 por un medio por la función beta, pues 4 por un medio por la beta en 3 medios, un medio. Terminamos con el último sumando, observemos que en el último sumando no hay nada que dependa de tita, así que el resultado de la integral con respecto a tita, 2pi, y con respecto a rho, una primitiva de 6 rho, 3 rho cuadrado, entre 0 y raíz de 3. Bueno, pues operamos un poquito esta expresión, observemos que la función beta de un medio 3 medios vale lo mismo que la función beta de 3 medios 1 medio, así que podemos sustituir aquí rho por sus valores y agrupar todo esto en una sola expresión, y nos quedará menos 9 la función beta correspondiente, y esta expresión que tenemos aquí, sustituyendo rho entre raíz de 3 y 0 y restar, pues 18pi. Calculamos esta función beta, recordemos que la función beta, gamma de 3 medios, 1 medio raíz de pi, por gamma de 1 medio, raíz de pi, y abajo 3 medios más 1 medio 2 y gamma de 2, 1. Obtenemos esta expresión que sumando y operando nos resulta 27 medios de pi, que es el resultado del flujo a través del paraboloide. El flujo total será la suma de las dos caras, así que suma del resultado a través de la cara plana, 9pi, más el resultado a través del paraboloide, 27 pi medio, sumamos esos dos resultados y obtenemos 45 medios de pi, que es el mismo resultado, evidentemente, que habíamos obtenido por el teorema de Gauss.